Buenas tardes. Eh, como ya se hizo la presentación, estoy representando al modelo del profesor Giorgio Nardone, que lo pueden ver que está a mi izquierda. Él es el profesor Nardone. Y el de mi derecha es el doctor Stefano Bartoli, que es el director operativo del Centro de Terapia Breve Estratégica. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar es sobre el vomiting. Pero para que podamos entender lo que es el modelo de la terapia breve estratégica, tenemos que empezar a pensar en un pensamiento estratégico, en una lógica estratégica. En primer punto, lo que vamos a utilizar como proceso de intervención es que vamos a hablar sobre la verdad. En este sentido, ¿a qué se refiere con la verdad? Es que la verdad no lo vamos a ver como una verdad absoluta, sino que vamos a ver que la verdad se puede distorsionar. Una mentira puede convertirse en una verdad o viceversa, que una verdad pueda ser distorsionada al final una mentira. Es así que nosotros no vamos a creer en verdades absolutas o verdades teóricas que nos van a decir la determinación del ser humano, ¿sí? Como primer punto. Posteriormente, Paul Václavic nos va a describir lo que es la realidad. La realidad nos los describe de manera didáctica en dos órdenes, la realidad de primer orden y la realidad de segundo orden. La realidad de primer orden es esta que la voy a ver, la situación, los objetos, la que la voy a poder observar, lo que está aquí, ahora, en este momento. Pero la realidad de segundo orden tiene que ver con el significado que yo le voy a dar a estos objetos o estos atributos. Es ahí donde ya la terapia breve estratégica empieza a ser la intervención. Trabajamos en la realidad de segundo orden, ya que es ahí donde se generan los problemas psicológicos. ¿Mm? Pero para entender cómo introducimos los cambios en la realidad, hay que entender también la premisa que es el cambio. Y para eso, Paul Václavic en su libro va a escribir, en su libro El Cambio, va a definir que existen dos tipologías de cambio, el cambio tipo 1 y el cambio tipo 2. El cambio tipo 1 es este cambio donde cambio pero no cambio, es hacer más de lo mismo. Les doy un ejemplo. Cuando en una pareja la mujer le dice a su esposo que cambie sus hábitos o que cambie los vicios que él tiene, en un primer momento puede que haga caso y cambia durante un corto tiempo. Entonces, ese es el cambio tipo 1, donde cambia pero no cambia. En cambio, el cambio tipo 2 tiene que ver con un cambio radical, un cambio que va a generar totalmente que el sistema se reorganice de otra forma. A ver, este cambio es raro, paradójico, muchas veces extraño. Pero esto es a nivel teórico. ¿Y cómo lo vemos nosotros el cambio a nivel práctico, a nivel clínico? Lo que vamos a hacer es que el cambio lo vamos a ver como una constante, como una dinámica. Es así que voy a observar yo al paciente que interactúa, ya sea consigo mismo, con los demás o con el mundo. El cambio terapéutico también es un cambio planificado. No es una intervención que yo voy a realizar con mis pacientes, una intervención casual o que se me dé, sino que yo voy a planificar y también me va a permitir hacer una predicción del proceso terapéutico, de la intervención que voy a hacer. Pero para que podamos entender, ahora se va a ir armando poco a poco, no se preocupen. En el caso de la lógica no ordinaria, ¿qué quiere decir esto? Para que podamos lograr un cambio tipo 2, vamos a hacer un tipo de intervenciones desde la lógica no ordinaria, ¿ya? Pero para que entendamos qué es la lógica no ordinaria, hay que ver la otra cara de la lógica no ordinaria, que es la lógica aristotélica, la lógica que se basa en el verdadero, falso, tercero excluido y la no contradicción.
Esa es un tipo de lógica racional, es una lógica lineal. Es así que A, B, C y D. A es consecuencia de B es consecuencia de C y C es consecuencia de D. Entonces, ¿cómo hace la psicología tradicional este tipo de intervenciones desde la lógica ordinaria? Es yendo al origen, a la causa. Entonces, es una causalidad lineal. Ese es un proceso que nosotros no hacemos, a diferencia de la lógica aristotélica. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es utilizar una lógica de causalidad circular. Entonces nosotros vemos al problema ya no como una lógica lineal, sino como una lógica circular. A, B, C, D. Por lo tanto, A es B, B es C, C es D, y es una cuestión circular donde se retroalimentan entre ellos. Y vemos al problema ya no como una causalidad, sino como una circularidad. Y este es una cuestión epistemológica muy importante porque va a permitir hacer intervenciones mucho más rápidas. Es por eso que el modelo de la terapia breve estratégica no pasa de las 10 sesiones, logrando cambios tipo 2, haciendo un cambio en la realidad de segundo orden del paciente y que esto permanezca durante el tiempo. Ya. Entonces, entendemos que hay dos tipos de causalidad, la causalidad lineal y la causalidad circular. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ahora, ¿cómo hacemos para que yo pueda intervenir desde la causalidad circular y además utilizar una lógica no ordinaria? Porque como hemos dicho, la lógica ordinaria no maneja este tipo de causalidad lineal, sino una causalidad circular. ¿Cómo hacemos? Van a introducir 3 tipos de lógicas de la ambivalencia, que son la lógica de la paradoja, la lógica de la contradicción y la lógica de la creencia. Es así. ¿Qué es la paradoja? La paradoja es un mensaje contradictorio en el mismo tiempo. Les doy un ejemplo. Me gustaría que ustedes no piensen en un elefante blanco. Es muy probable que todos ustedes hayan tenido una imagen de este elefante. Pero el mensaje, ¿cuál es? Que ustedes no piensen. Entonces se hizo una paradoja ahí, ¿correcto? Bueno, a ver, ¿cómo lo trasladamos a la cuestión clínica? En el caso de los ataques de pánico, la persona va a intentar resolver su conflicto solicitando ayuda. ¿Ya? Es aquí donde la persona va a mantener su problema bajo esto, solicitando ayuda, porque no va a poder hacer las cosas él solo y va a tener que pedir ayuda. Bueno, hay una reestructuración que es muy bonita que ha creado el profesor Nardone, es donde se le dice al paciente, bueno, mira, ¿sabes? Cada vez que tú pides ayuda, se emite 2 mensajes. El primer mensaje es que te ayudo porque te quiero. El segundo mensaje es, te ayudo porque eres un incapacitado, porque tienes un trastorno. Entonces, te voy a pedir que cada vez que tú pides ayuda, pienses que en vez de solucionar tu problema, estás empeorando tu problema. No te voy a pedir que tú dejes de pedir ayuda, porque ahorita no estás en la capacidad de hacerlo. Y cerramos el diálogo y pedimos, y ahí termina la sesión y lo dejamos al paciente. ¿Qué pasa aquí? Pasa algo muy interesante porque he usado una lógica de la contradicción con su contradicción. Al final, estas 2 contradicciones empiezan y se destruyen. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que se está queriendo decir con el mensaje? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Yo he creado un miedo más grande, porque esta persona tiene un miedo. Entonces yo he utilizado esta lógica de la contradicción y he creado un miedo más grande para que él deje de pedir ayuda. Es así que el paciente se persuade a sí mismo para que pueda poner en marcha y poner en acción esta cuestión de no pedir ayuda. ¿Sí? ¿Estamos?
¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? ¿Estamos bien, no? Ya. La lógica de la creencia. Este tipo de lógica que se usa, les voy a explicar con un ejemplo para que pueda ser más didáctico. En el caso clínico de la de la eyaculación precoz, ¿qué pasa aquí? El sujeto, cuando tiene repetidas relaciones y se frustra al no poder tener una relación aparentemente un poco más duradera, él construye una creencia y dice que se cree incapaz sexualmente, ¿ya? Entonces viene a la consulta ya con esa creencia de que es capaz sexualmente. Entonces, se hace una bonita reestructuración y se le dice esto al paciente que tiene los problemas de eyaculación precoz. Yo le voy a decir a este paciente, mira, de aquí a la próxima vez que nos veamos, tú quiero que tengas más relaciones sexuales y que termines la relación lo más rápido que puedas. ¿Por qué? Porque después de ello tú vas a volver a tener otra relación sexual con tu pareja. Pero ¿qué pasa? Que en la segunda, en ese tiempo que tú esperes, tú te vas a concentrar a acariciar a tu pareja, a mantener el deseo. ¿Por qué le digo? Porque nosotros los hombres creemos que solo el acto, o pensamos que solo el acto sexual es importante, pero en realidad para las mujeres lo que viene es después, no lo primero. Entonces, después tú te vas a concentrar en tener una segunda relación sexual y por lo tanto, ese va a ser tu objetivo. Entonces, tú terminas lo más rápido que puedes, media hora después, tú empiezas a acariciar y continúas con el deseo y en la segunda tú empiezas a tener la relación. Quiero que tú ahí pienses y veas y digas si es igual que la primera o no. Y yo lo despacho. ¿Qué creen que pasa aquí? ¿Qué creen que pasa cuando yo le digo esta prescripción a mi paciente que tiene un problema de eyaculación precoz? ¿Qué creen que pasa? Usualmente los pacientes vienen con dos respuestas. ¿Ya? La primera me va a decir, mire, he intentado terminar lo más rápido en la relación, pero no he podido y lo he pasado bien y ha sido algo distinto, algo extraño. Otra respuesta que me puede dar el paciente es de que sí, efectivamente he terminado la relación lo más rápido que he podido, pero en la segunda relación ha sido distinta, porque he estado más relajado, más tranquilo y sí. Entonces, ¿qué he hecho aquí? En el proceso terapéutico yo he destruido la anterior creencia que era incapaz y he construido una nueva creencia en el paciente para que ahora él viene con una predisposición distinta, donde él ya cree que ya no es un incapaz sexual. Entonces he usado este tipo de lógica. ¿Por qué es importante usar estas lógicas? Ya que muchos de los problemas humanos que existen no necesariamente podemos resolverlos desde la razón. Elster, que es un filósofo, nos va a hablar que existen dos tipos de retórica para la persuasión. En este caso, va a existir la retórica aristotélica y Descartes, y en la otra va a ser la retórica sofista pascaliana. En la de Descartes van a usar la razón para tratar de resolver un problema. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Cuando se usa la razón, entonces es donde se maneja bajo esta premisa la aristotélica, que es verdadero, falso, tercero excluido y no se permite la contradicción. Entonces, si yo utilizo este tipo de lógica de intervención, yo le voy a decir a la persona, porque yo voy a tener una verdad, voy a creer que tengo una verdad y por lo tanto voy a decirle que vaya por este camino, porque es la verdad que yo creo. Entonces, le voy a pedir que empiece a cambiar de conducta y mediante la repetición va a empezar a cambiar. A diferencia del otro, que es este otro tipo de retórica, que es la
sofista pascaliana va a hacer otro tipo de intervención, donde no necesariamente va a utilizar este racionalismo aristotélico. Por ejemplo, Pascal decía, si yo quiero corregir a una persona porque sabemos que está errando, yo le voy a decir que sí, voy a asumir su verdad y le voy a decir sí, que tiene razón, pero también le voy a decir y le voy a mostrar la falsedad de esa acción que él está haciendo. Entonces yo le voy a mostrar el todo a la persona. Y es así que si a ustedes mismos hacemos este tipo de intervención, es mucho más difícil que ustedes se molesten y se enojen cuando yo les muestro que están errando, porque les estoy mostrando su verdad y lo que también está pasando por el otro lado. Entonces, este tipo de intervención es mucho más pragmática que la anterior. A diferencia, si se dan cuenta, el otro se maneja, el de Descartes se maneja bajo la premisa de la verdad, que yo tengo la verdad o se supone que hay una verdad y por eso yo hago la intervención y las cosas tienen que ser así, bajo esta verdad. La sofista pascaliana va a ser lo contrario, ¿no? Donde va a asumir una verdad y una falsedad. Recordemos que en la lógica aristotélica no se permite la no contradicción, porque si yo tengo una verdad no me puedo contradecir, mientras en este otro se ha usado la verdad, se ha usado lo falso y también en los ejemplos hemos podido ver que hemos podido usar la contradicción. ¿Sí? ¿Estamos? Dos tipos, entonces estamos hablando de realidad de primer orden, la realidad de segundo orden, hemos hablado de cambio tipo 1, cambio tipo 2, estamos hablando ahora de las lógicas, en este caso la lógica de la paradoja, la lógica de la contradicción y la lógica de la creencia. En el caso de la paradoja, ¿cómo yo puedo hacer una intervención llevándole al ámbito clínico? Que si una persona tiene miedo y su problema es ese del miedo, entonces yo le voy a pedir a esta persona que se incremente voluntariamente el miedo. Entonces le hago entrar una paradoja, porque se va a tratar de incrementar el miedo y puede pasar dos cosas. La primera, que me va a decir, mientras más he tratado de sentir miedo, se me ha escapado el miedo. O me va a decir, sí, que efectivamente ha sentido miedo, pero que durante el día ha estado más tranquila y no ha habido el miedo. Es así que el modelo de la terapia breve estratégica utiliza este tipo de lógicas para hacer intervenciones mucho más rápidas. ¿Se dan cuenta la diferencia? He aquí la diferencia entre las terapias largas y las terapias más cortas, porque usamos este tipo de lógica que nos permite hacer intervenciones mucho más rápidas. Además de ello, ¿qué pasa aquí? El modelo ha identificado cuatro sensaciones base, que es el miedo, el dolor y la rabia. Es ahí donde nosotros usamos estas sensaciones base que es inevitable sentir en todo ser humano para lograr un cambio terapéutico. Y si nosotros usamos estas sensaciones y utilizamos esta lógica y apuntamos a un cambio, hacemos que el paciente tenga una experiencia emocional correctiva, que esta es la palanca más importante del cambio. ¿Sí? El terapeuta estratégico va a apuntar a ello, a generar experiencias emocionales correctivas en el sentido de que pueda cambiar la persona y logremos un cambio tipo 2. Yo he escuchado mucho de que tanto en redes, en comentarios, donde muchos terapeutas no logran hacer cambios. Entonces, es porque están apuntando o no están teniendo las herramientas necesarias para hacer un cambio tipo 2. Porque pasa que en la intervención casi siempre a veces se hacen los cambios tipo 1. Es por eso que muchas veces los pacientes vienen motivados, entusiasmados, pero después de un tiempo vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo. Es así que en ese punto es que se hacen intervenciones y que no está logrando un cambio verdadero. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya se ha aclarado un poquito más lo que es el modelo? Discúlpeme que haya tenido que hacer la intervención
filosófica, pero es importante para que podamos entenderlo. ¿Mm? Ahora, lo que viene y nos compete, que es el vomiting. El Centro de Terapia Breve Estratégica ha aportado considerablemente en lo que es los trastornos de alimentación. En este caso, el centro ha podido describir, pero también ha podido lograr dar un protocolo de intervención en estos casos. En el caso de la anorexia, en el caso de la bulimia, en el caso del vomiting. ¿Qué pasa con el vomiting? El vomiting es un término relativamente nuevo que no está incluido en el DSM-5, porque en el DSM-5 se confunde y se llega a confundir en el diagnóstico con la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa o la bulimia de expulsión. Pero a ver, recordemos, la palabra bulimia viene del latín que significa hambre de buey, pero el buey no vomita, pero sí se da el atracón, come muy rápidamente. Entonces, si entendemos y hemos hablado de realidades, las palabras construyen realidades. En este caso, se ha hecho un diagnóstico mucho más preciso que es el vomiting. El DSM-5 va a trabajar y va a decir que la anorexia o la bulimia nerviosa con expulsión tiene una base de miedo, pero no es así, porque se ha descubierto que el vomiting tiene una base de placer, aunque les parezca raro, ya que las personas vomitadoras lo hacen por placer. Evidentemente ha aparecido con miedo, es muy posible, es más, el 70% de las anoréxicas pasa a un trastorno del vómito. Y de la bulimia un poco menos, pero también puede evolucionar a un trastorno del vomiting. ¿Ya? Entonces, he ahí la diferencia, donde uno hace el diagnóstico a base del miedo y el otro, que es del Centro de Terapia Breve Estratégica, que ha desarrollado el profesor Giorgio Nardone, nos va a hablar y nos va a decir que su base es de placer. Y esto es muy importante entenderlo porque esto nos va a permitir hacer una adecuada intervención. Si yo entiendo lo que pasa con la dinámica del problema, entonces voy a tener la opción de poder hacer una mejor intervención. Entonces, el profesor y en el centro se ha descubierto que hay 3 subtipos de vomiting. En este caso, ¿qué es? Las transgresoras inconscientes, un 20%. Las transgresoras conscientes pero arrepentidas, un 50%. Y las transgresoras conscientes y complacidas, que es un 30%. Es importante que nosotros hagamos un adecuado diagnóstico para que hagamos una intervención mucho más rápida. En este caso, las transgresoras inconscientes, ¿quiénes son? Son estos sujetos donde no son conscientes del problema que tienen. Entonces, en este momento son prisioneras, son esclavas de su problema. Están en una ambivalencia, ya que ellas tienen una tortura muy agradable, que quieren salir de ahí. Pero antes de que toquemos los 3 puntos, hay ciertas cosas, hay ciertas técnicas que hay que usar que son muy importantes. Primero, yo tengo que en la sesión recalcar y utilizar como metáfora que el trastorno que esta persona que tiene vomiting la tengo que asociar con una perversión sexual. 1, 2, tengo que sintonizar con mi paciente en cuanto a lo que va a hablar sobre el vómito. No vamos a contradecirle en lo que está pasando. ¿Sí? Eso es muy importante porque estos 2 puntos van a definir el proceso terapéutico. Como segundo punto y técnica que tenemos que hacer en el proceso de intervención es, primero,
Tenemos que o bloquear, o alterar, o direccionar el trastorno. Entonces, si nosotros usamos estas técnicas, vamos a lograr un cambio terapéutico en nuestros pacientes. Entonces, volvemos a la transgresora inconsciente. Es este sujeto, esta chica que es una paciente en el cual, como les dije en un principio, es inconsciente de su problemática, pero quiere salir de ahí, quiere liberarse. ¿Ya? Entonces, la primera intervención que yo voy a hacer va a ser, voy a relacionar su problema con una perversión sexual, ya que, como hemos dicho que es el 20%, suele ser que estas transgresoras inconscientes suele ser que son jóvenes o adolescentes que nunca han tenido o una relación sexual o una relación de pareja. Entonces, yo le voy a decir a esta persona que su problema es similar a una relación sexual muy morbosa. Entonces, esto les desestabiliza tanto a estas pacientes que hemos generado un desequilibrio, hemos generado una crisis en esta persona, y eso permite que haya una remisión del síntoma. Entonces, esta persona empieza a dejar de vomitar. Pero recordemos que en el proceso terapéutico y en general se suele ver esto en terapia un 20%. ¿Qué pasa con las transgresoras conscientes pero arrepentidas? Son estas personas que están cansadas de estar poseídas por un demonio. ¿Cómo es esto? Estas pacientes son conscientes de que el vómito es placentero para ellas, pero que durante mucho tiempo ya les ha quitado mucho. Entonces, por lo tanto, quieren un cambio, pero no pueden, están atrapadas en eso. Entonces, la intervención es la siguiente. Yo le voy a decir a la paciente que, mira, de aquí a la próxima vez que nos veamos, no te voy a pedir que tú no vomites, porque tú ahora no estás capaz de hacerlo, pero sí te voy a decir que te atraques y comas todo lo que tú quieres, como a ti te gusta, y cuando estés tan hinchada, tú esperas 1 hora y luego vas a vomitar. Bueno, es aparentemente una intervención en el cual no pareciera que no pasa nada. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando la paciente regresa y nos comenta, entonces viene un desagrado total. Hemos convertido su placer en algo totalmente displacentero, porque después de 1 hora de esperar para luego vomitar, hay un total displacer en eso. ¿Se entiende? Entonces, es así que hemos utilizado la técnica que les he dicho hace un rato, alterar el síntoma. Hemos alterado el ritual compulsivo de vomitar, y por lo tanto, ¿qué pasa aquí? La paciente empieza a tomar el control de su problema y se da cuenta que esperando la hora, ella puede ya empezar a controlar. Y si el proceso va de acuerdo a lo esperado, entonces le vamos a decir 2 horas, luego 3 horas, luego 4 horas. Casi siempre ya hay una remisión del síntoma en las 4 horas, pero si persiste el problema, le voy a decir que espere 1 día y luego vomita, 2 días y luego espere 3 días, y así. Y por lo tanto, ahí hay una remisión total del síntoma. ¿Estamos? ¿Me siguen? Ya. ¿Qué pasa con las transgresoras conscientes y complacidas? Son estas pacientes que han venido obligadas a terapia, o que han venido los familiares sin la paciente. Entonces, ustedes podrían hacer un tipo de intervención sin la paciente. ¿Ustedes creen que es posible
que yo pueda trabajar con los papás y que este efecto pueda lograrse en la paciente? ¿Creen que es posible? ¿Quién cree que es posible? Pueden levantar la mano los que creen que es posible, que si yo trabajo con los papás, vamos a tratar de solucionar el problema de la paciente, sin necesidad de que la paciente que tiene el problema venga a terapia. ¿Quiénes creen? A ver, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas. Y sí, efectivamente se puede hacer la terapia sin necesidad de que esté el paciente. Porque como nosotros tenemos una teoría sistémica de base, entonces si nosotros alteramos un pequeño pero adecuado, hacemos cambio en el sistema, cambiamos todo el sistema. A esto le denominamos el efecto mariposa. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, viene la paciente, la primera, la que está obligada. Está en el proceso terapéutico y ya, desde el principio nos vamos a dar cuenta de que ella va a sabotear la terapia, no va a seguir nuestra prescripción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ella? En este caso, nosotros tenemos que hacer la intervención desde el placer, tenemos que surcar el problema. No vamos a hacer intervenciones directas, sino intervenciones indirectas con esta paciente. Bueno, y yo le voy a preguntar y le voy a decir, entonces, explícame un poco más sobre tu trastorno, sobre tu problema, lo que te genera placer. Cuando yo digo esto, las pacientes usualmente lo que pasa es que se abren y hay un exhibicionismo de demostrar su perversión. Acuérdense que lo asociamos con la analogía de una perversión sexual. Entonces te empiezan a detallar, a explicarte con lujo de tal. Y yo hago esto, y me atraco esto, y como esto, y empiezan. Y te cuentan cuántas veces vomitan, pueden hacer 5 o 6 veces. Ya. Y yo le voy a preguntar, bueno, entonces, tú haces esto. ¿Prefieres que te miren o prefieres hacerlo sola? Entonces, este tipo de preguntas por primera vez va a empezar a mover su percepción de la paciente y ella me va a decir, no, prefiero hacerlo sola. ¿Escoges los alimentos o escoges cualquiera, lo que está ahí? Otra vez le muevo. Entonces me va a decir, no, yo escojo lo que está ahí. Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Entonces creo que tú finges, creo que tú no eres una verdadera placentera. Y me miran de una forma impactada. Y yo le digo, mira, lo que tenemos que hacer, y yo sé que esto del placer no lo podemos quitar, es más, te sugiero aumentarlo, te sugiero perfeccionar tu placer. Ahí yo le voy a dar la prescripción y le voy a decir, mira, te sugiero que a medianoche, a escondidillas, hora de las brujas, en el cual tú vayas al baño o a seleccionar tus alimentos, escojas los que más desees, los que más te apetezcan y luego vomites. Y lo hagas solo una vez al día, no todo el día, porque tú cada vez que te atracas y comes, o sea, el placer no es el mismo, porque si tú retienes, el placer aumenta. Entonces, si yo estoy hablando desde su lógica del paciente, entonces esto va a generar un cambio en mi paciente. Entonces va a asumir la prescripción de manera donde no haya resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es algo interesante, porque estas pacientes que están complacidas no quieren para nada cambiar, no quieren, ellos están felices con su problema. ¿Por qué? Porque ellas ya no buscan, ya no engordar o el peso, ellas buscan aumentar su placer. Entonces, de acuerdo desde esa lógica, yo voy a hacer la intervención y le digo, ¿qué creen que me dicen las pacientes? Vienen y me dicen, efectivamente, realmente he sentido mucho más placer cuando me he retenido, cuando me he aguantado y he vomitado, he sentido más placer. Perfecto, está bien. Entonces yo le digo, entonces tenemos que continuar con eso. Tú tienes que realizar el vómito.
de esta manera. Ya, dejamos a la paciente que haga eso, pero ¿qué pasa aquí? Está pasando algo distinto. Aunque parezca una intervención un poco extraña, que no está dirigida, pero en realidad sí tiene una dirección. ¿Cuál es esta dirección? Uno, que estamos alterando el ritual. Ella vomitaba durante cualquier hora, cualquier rato, el placer. ¿No ve? Cuando yo le digo que lo haga a medianoche, entonces ella vomita, por lo tanto encuentra ese placer, porque no le estoy quitando nada. Muchas veces estas pacientes o otro tipo vienen y dicen, quítame todo menos el vómito. Está bien, no tocamos eso, pero hay que perfeccionarlo. Ya, en este caso, volvemos al ejemplo. La paciente tiene tiempo durante el día, por lo tanto, ya no se concentra en el vómito. Y durante el día empieza a haber otro tipo de actividades, otro tipo de relacionamiento que va a existir. Es así que nosotros hemos alterado el problema del vómito. Entonces la paciente va a empezar a descubrir por sí misma nuevos placeres. ¿Y qué ha pasado? ¿Has vomitado? Sí, te cuento que he salido, he ido con mis amigas, he empezado a disfrutar este tipo de cosas. Entonces la paciente empieza a encontrar nuevos placeres, porque le hemos dado la oportunidad de darse el tiempo y de encontrar. ¿Se dan cuenta? El tipo de intervención es totalmente distinta a una intervención racionalista, una intervención totalmente cognitiva en ese sentido, o en un tipo de intervención aristotélica, verdadero, falso, y no se permite la no contradicción. Es así que este tipo de tecnología de las lógicas no ordinarias permite que hagamos intervenciones mucho más rápidas en este tipo de problemas. Muchos modelos realmente han querido intervenir y se ha demostrado y se ha visto que en vez de ayudar han empeorado el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de intervención, ya que si yo quiero hacerlo a base de mis buenas intenciones, no necesariamente voy a tener los mejores resultados. Recordemos a lo que nos decía Nietzsche: el infierno está empedrado de buenas intenciones. Oscar Wilde nos decía que la mayoría de las veces, si yo tengo una buena intención, la mayoría de las veces siempre va a producir los peores efectos. Bueno, entonces hay este tipo de intervenciones. Ya hemos hablado con las inconscientes, donde yo hago una analogía y le hago ver que su problema es como una perversión sexual, le he desequilibrado y por lo tanto hay un cambio y hay una remisión. Que las transgredoras conscientes pero arrepentidas, he utilizado la técnica del intervalo, que es que vaya a vomitar, pero después de 1 hora, ¿no? Que se dé el atracón, espere 1 hora y luego posteriormente vaya a vomitar. ¿En qué punto hemos quedado? Yo les hice levantar mano y había como 7 personas donde me dijeron que sí se puede hacer la intervención desde la familia. Entonces, y les voy a dar la explicación cómo podemos hacer la intervención desde la familia. Bueno, cuando viene la familia y no viene el paciente, entonces yo le voy a decir a los papás que de aquí a la próxima vez que nos veamos, le digan a su hija, le voy a dar 2 tareas. La primera es que la despierten a su hija o al paciente, al vomitador, vomitadora, que lo despierte y que le diga, o sea, que lo despierte no muy temprano, no muy tarde, en el momento justo, y que le diga a la mamá: hija, ¿qué quieres hoy para comer y vomitar? Usted le va a hacer un menú. Los papás usualmente me suelen mirar de una manera rara, pero como los papás han intentado hacer de todo, yo les digo: hagamos la prueba, hagamos el experimento. Como ya lo hicieron de todo, entonces ellos ponen en práctica
prescripción. La segunda prescripción que le voy a dar es que van a comprar la comida que más le gusta a su hija y no lo van a poner en la cocina, lo van a poner y lo van a exhibir en el centro de mesa. Ustedes ya conocen más o menos qué gustos tiene su hija o el paciente y lo ponen. Entonces los papás se van desconcertados con esta prescripción. ¿Cómo creen que regresa? Usualmente los papás vienen y dicen, realmente cuando yo le he dicho esto a mi hija, lo que ha pasado es que se ha molestado tanto conmigo y que se ha irritado y me ha dicho, no me digas, ¿por qué me dicen esto? Ya no me digan. Entonces lo que pasa es que ahí hemos alterado una vez más el ritual. Y lo que antes ella lo hacía como su amante secreto, era como un placer que ella se encontraba con su amante secreto, entonces se ha alterado eso. Y por lo tanto lo que era placentero se hizo displacentero. Entonces es interesante cómo vienen los papás a consulta cuando nos cuentan esto. Y bueno, una vez que vienen, yo les comento y les pregunto qué ha pasado. Y me dicen esto, ¿no? Uno, que se ha enojado, que ha estado molesta, pero ha dejado de vomitar. E incluso su hija le había dicho que realmente me han arruinado lo que sentía y ya no vomita. Entonces yo le digo, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que tienen que hacer ustedes es por lo menos durante 5 veces al día le tienen que decir a su hijo, tanto al papá como a la mamá, le tienen que decir a la hija, hija, ¿qué quieres comer? Y vomitar. Le tiene que decir la mamá y le tiene que decir el papá. Esto es una tortura para la hija, porque al final ella encontró su placer, pero un placer mal, o sea, no un placer adecuado, no un placer sano. ¿No? Se consolidó ahí el problema. Entonces los papás me miran y dicen, pero ¿qué pasa? Si yo le digo esto, ¿qué pasa? ¿No va a aumentar más? ¿No va a seguir vomitando? Y yo les digo, veremos qué pasa. Los papás otra vez desconcertados se van y vuelven a la consulta y me dicen, sí, efectivamente ha dejado de vomitar mi hija y me ha dicho que desde que ha empezado a venir al psicólogo se ha comportado totalmente raro y que la chica o la paciente en este caso dice, bueno, que quiere ir a terapia porque realmente lo que ha pasado algo tan distinto. Entonces el proceso terapéutico ya se hizo, ¿se entiende? Entonces ahí ya se trabaja con la paciente y trabajamos en otras esferas, en otras áreas, más consigo mismo, con los demás, porque el problema ya se hizo, ya se logró una resolución. Otro tipo de intervenciones que se va a hacer en este tipo de problema, del trastorno, es en la intervención de la fantasía del milagro. ¿Qué pasa aquí? Yo le voy a decir a la paciente que de aquí a la próxima vez, mira, tú vas a salir del consultorio, vas a llegar a tu casa, vas a cerrar la puerta, vas a dormir, vas a despertar al día siguiente y como arte de magia, como un milagro, desapareció tu problema. ¿Y qué cosas nuevas pondrías a hacer tú cuando haya desaparecido tu problema? Te vas a poner cosas pequeñas, una cosa pequeñita y la pones en marcha. Como ya no tienes el problema, entonces tú empiezas a hacerlo. Si antes ibas al cine, antes no lo hacías ya por el problema, pero como ya no tienes el problema, entonces vas al cine. O si te comprabas, hacías una actividad, haces esta actividad. Esta prescripción nace del cómo sí. Blaise Pascal les decía a los feligreses que perdían la fe, les decía, no se preocupen, compórtense como si creyesen en Dios, como si su fe estaría volviendo. Ustedes sigan rezando, sigan orando, sigan comulgando, sigan con los sacramentos, porque van a ver que no va a tardar la fe en llegar. Entonces, compórtense como si creyesen.
Entonces, el cómo sí ha construido una realidad. Es así que la terapia breve estratégica es por eso que no es una terapia meramente sintomática, sino que realmente va a ser el cambio de la percepción de la realidad de los pacientes. La terapia breve estratégica va a construir nuevas realidades que son funcionales en el paciente. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de la fantasía del milagro. Y que no necesariamente se hace solo con esta tipología, podremos hacerlo también en otros tipos de trastornos. La lista de las comidas que ya les he explicado es esta que le vamos a decir a los papás, que le diga a la hija qué quieres para comer y vomitar. ¿Se acuerdan, verdad? Y la otra que es muy importante es la conjura del silencio. Yo me acuerdo que a mis pacientes les decía, cuando uno aprende el modelo, trata de seguir al pie de la letra lo que le enseñan. Y en los libros del profesor Nardone se explica esto, la conjura del silencio. Y yo les decía, vamos a hacer una conjura del silencio. Y mis pacientes me miraban y decían, ¿qué es conjura del silencio? Yo lo entendía, mi paciente no. Y luego, cuando veía que mis pacientes no cumplían la prescripción, entonces yo analicé y yo hice un pequeño cambio. Y les dije, vamos a hacer el pacto del silencio. ¿A qué se refiere? A que el pacto del silencio o la conjura del silencio se refiere a que dejen de hablar del problema. Porque mucho de lo que se habla alimenta el problema y hace que se mantenga en un círculo vicioso. Entonces, el simple acto de decirle al paciente que guarde silencio va a hacer que se vayan rompiendo círculos viciosos. ¿Se entiende? Entonces, una pequeña intervención genera un efecto grande en el sistema. Bueno, hasta aquí. Eso es el proceso de intervención, cómo se logra desde el modelo de la terapia breve estratégica, cómo logra hacer la intervención en el caso de los trastornos de alimentación. Y voy a terminar con esta frase que dice von Foster: si quieres ver, aprende a obrar. Gracias.